En el corazón de Mesa de la Nono, donde el viento susurra entre los cerros y las aves despiertan con canto suave cada mañana, existe un árbol que no es como los demás. No es solo grande, ni solo viejo, es sabio. La ceiba, así la llaman, aunque para muchos ya no es solo un árbol. Para los mayores es un guardián, para los niños un confidente, para los soñadores un puente entre la esperanza y la realidad. Mucho antes de que se abriera aquel pequeño campo de fútbol, la ceiba ya estaba ahí, firme, alta, serena. Se dice que sus raíces se hunden tanto en la tierra como sus ramas se elevan al cielo, y con el paso del tiempo, quienes la rodeaban empezaron a notar algo especial. Todo deseo compartido bajo su sombra terminaba tomando rumbo. No eran deseos egoístas, no eran pedidos de riqueza ni fama, eran cosas simples, nobles, que llueva pronto, que mi hijo pase el año, que mi abuelita se recupere, que haya fútbol el domingo. Y con los años, la gente comenzó a llamarla así, la ceiba de los deseos. Los niños de la vieja escuela Emiliano Zapata la veían como un refugio, un rincón mágico donde los recreos se extendían, los juegos se hacían eternos y los sueños, aunque fueran susurrados al viento, siempre encontraban eco entre las hojas de la ceiba. Corrían los años en que la comunidad apenas soñaba con tener su propio espacio para jugar. Fue entonces que, con mucho esfuerzo y manos unidas, nació el pequeño campo de fútbol. No era grande, no tenía gradas, pero tenía lo más importante, pasión y un árbol como testigo. La ceiba quedó justo a un lado, como si hubiese sido plantada con la intención de mirar cada jugada. Sus raíces se extendían hacia donde se sentaban los espectadores, los abuelos, las mamás, los niños que esperaban su turno. No había bancas de cemento, pero la ceiba ofrecía algo mejor. Raíces gruesas, amplias, perfectas para descansar y mirar. Los hombres mayores, hoy con más de 70 años, aún recuerdan esos días. Dicen que la ceiba parecía aplaudir con sus hojas cuando se anotaba un gol, que a veces, cuando alguien se lesionaba, una suave brisa descendía desde su copa como un consuelo del cielo. Y muchos aseguran que cuando los partidos se ponían reñidos, la ceiba parecía inclinar sus ramas hacia el equipo que más corazón le ponía. Era más que un árbol, era parte del equipo, parte de la afición. Aquel campo pequeño pero lleno de alma se convirtió en el centro de la vida de Mesa de la Nono, y en cada partido siempre alguien terminaba pidiéndole un deseo a la ceiba: que ganemos hoy, que el sol aguante, que mi papá venga a verme jugar. Pero los años pasaron, la escuela cambió, los niños crecieron, algunos se fueron. El campo fue cerrando sus puertas poco a poco. Primero dejaron de llegar los equipos visitantes, luego los torneos, después los domingos quedaron vacíos. Hoy ese campo duerme. La ceiba sigue allí, más grande, más fuerte, pero también más sola. Sus raíces ya no sostienen a niños alegres ni a ancianos con sombreros de palma. Ya no hay risas ni gritos de gol, solo viento, solo el eco de lo que fue. Muchos en la comunidad aún caminan hasta ahí para verla, la saludan,
Le tocan el tronco, le cuentan lo que sienten. Dicen que todavía guarda los deseos de los tiempos alegres, como si esperara que alguien más venga a soñar con ella. Los más viejos, los que recuerdan todo desde el principio, afirman que si uno se sienta en silencio junto a la ceiba, puede escuchar los partidos antiguos. Algunos niños, los nuevos, han oído hablar de ella, pero sin el campo, sin el bullicio, sin los gritos de «pásala», no la entienden del todo. Por eso urge que ese campo vuelva a abrir, que las raíces de la ceiba vuelvan a sentir la vida vibrando encima. Hoy, la ceiba aún sigue allí, de pie, como si nada pudiese derribarla, como si supiera que pronto, muy pronto, el campo volverá a despertar, porque los árboles que han sido testigos de tantos sueños no se rinden fácil, y porque las comunidades que valoran su historia, tampoco. Los habitantes de Mesa de la Nono guardan la esperanza de que las autoridades abran de nuevo ese pequeño campo de fútbol. No por capricho, sino porque saben que al hacerlo, no solo devuelven un espacio físico, sino una parte del alma del pueblo. La ceiba espera, los abuelos recuerdan, los niños sueñan, y cada día, aunque nadie lo vea, una hoja cae desde lo alto como una señal de que los deseos aún se escuchan, y que mientras la ceiba esté viva, nada está perdido. Tal vez un día, muy pronto, el silbato volverá a sonar. Las carreras regresarán, y las raíces de la ceiba volverán a sentir pasos, risas y sueños. Porque hay árboles que no dan solo sombra, también dan esperanza. Hoy la ceiba aún sigue allí de pie, como si nada pudiese derribarla, como si supiera que pronto, muy pronto, el campo volverá a despertar. Porque los árboles que han sido testigos de tantos sueños no se rinden fácil, y porque las comunidades que valoran su historia, tampoco. Los habitantes de Mesa de la Nono guardan la esperanza de que las autoridades abran de nuevo ese pequeño campo de fútbol. No por capricho, sino porque saben que al hacerlo, no solo devuelven un espacio físico, sino una parte del alma del pueblo. Cada mañana, cuando el sol apenas empieza a pintar de oro las hojas más altas de la ceiba, ella permanece inmóvil, pero atenta, como si esperara a que alguien cruce el portón cerrado, que vuelva a correr tras un balón, que levante el polvo con sus pasos llenos de alegría. Algunos abuelos aún se acercan, caminan lento, con sus bastones o apoyados en algún nieto curioso. Se sientan junto al tronco ancho y hablan, no con palabras grandilocuentes, sino con recuerdos. ¿Te acuerdas del gol que metió Toñito desde la media cancha? Ese día la ceiba se sacudió, como si también celebrara. Las historias fluyen como agua entre raíces. Los niños escuchan. Los que aún no vivieron esos días preguntan, ¿de verdad todos venían aquí? Sí, mijo, aquí se reía uno hasta quedarse sin aire. Y es que en ese campo no solo se jugaba fútbol, se jugaba la vida. Allí se aprendió a perder sin rabia, a ganar con humildad. Se forjaron amistades que aún perduran. Algunos dicen que hasta nacieron amores, cuando los ojos se cruzaban entre jugada y jugada. La ceiba fue testigo de todo eso, y más. Fue la sombra que calmó el cansancio, el silencio que escuchó los pensamientos, el altar improvisado de los deseos más sinceros. Fue una especie de puente entre la infancia y los sueños. Y aunque el campo esté cerrado, la ceiba sigue recibiendo deseos,
solo que ahora son diferentes. Que vuelvan los partidos. Que los niños de ahora también vivan esto. Que no olviden lo que este árbol significa, porque un árbol como la ceiba no puede entenderse solo por sus hojas o su altura. Se entiende por la vida que ha tocado, por los secretos que guarda, por los sueños que ha escuchado. Imagina ese primer día, cuando se abra de nuevo el campo, el portón chirriando al girar, la gente entrando con asombro, los niños corriendo sin miedo, y en medio de todo, la ceiba, más viva que nunca. Tal vez alguien, como antes, se siente en una raíz y le pida algo. Ceiba, haz que este momento dure para siempre. Y tal vez, en ese instante, una suave brisa baje desde su copa, como un susurro de bienvenida, como diciendo, lo estaban esperando, ¿verdad? Yo también. Porque hay árboles que no solo dan sombra, también protegen memorias. Y si alguna vez te acercas a esta ceiba, detente. Apoya la mano en su tronco rugoso, cierra los ojos y pide un deseo. No importa la edad que tengas ni lo que estés buscando, solo hazlo con el corazón. La ceiba aún escucha, el campo aún sueña. Y en Mesa de la Nono, donde las raíces son profundas y los recuerdos florecen, la esperanza siempre encuentra tierra fértil.